Gloria a Dios. Gracias, mi hermana, puede tomar asiento. Así es, mis hermanos, vamos a estar estudiando, meditando. El Señor nos habla a través hoy del capítulo 4 del libro de Génesis. Amén. Pueden poner la próxima diapositiva, ahí está el nombre del sermón. Como se dieron cuenta, las semanas pasadas estuvimos haciendo la temporada 1 de esa serie, toda una serie grande que estamos haciendo del libro de Génesis, ¿verdad? Y esa primera serie llamamos Orígenes, el Dios detrás de todo. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a empezar otra pequeña temporada dentro de esa serie, ¿verdad? En esta serie vamos a estar trabajando hoy, exponiendo la palabra, mi persona y nuestra hermana Nairis también, para que sepan. Entonces, el título del tema de hoy le estoy llamando La envidia en las venas y el rastro de dos familias. Este es el primer sermón de la temporada Cicatrices, cuando el pecado se vuelve cultura. ¿Me entiende o hay mucha palabra? ¿Verdad? Pero este nombre, el nombre de la temporada o de la serie se llama Cicatrices. Amén, que da esa idea de lo que queda, ¿verdad? Después del pecado original. Y eso mismo cómo nos lleva a que ese pecado, ese virus infecte todo y se haya creado una cultura acerca del pecado. Amén. Así que haciendo un poco la introducción de lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar básicamente en Génesis, desde el Génesis 4:1, ¿qué comenzamos a ver ahí? Comenzamos a ver primeramente el relato de la primera familia fuera del Edén, ¿verdad? Empezamos a ver básicamente a Eva dando a luz y ella creyendo básicamente que ese era el primogénito, basado en la promesa que da Dios en Génesis 3:15 acerca de la simiente, ¿verdad? Ella misma dice, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. O sea, ella estaba pensando eso mismo. Pero todos sabemos hoy, a la luz de la palabra, que él no venía a ser esa simiente. No, todos sabemos que Caín se convierte más bien en el primer asesino de este mundo. Amén. Amén. No es fácil escuchar eso, pero esa es la realidad. Y eso es lo que quiero, porque para mí estoy disfrutando este verano. Sí, el calor está intenso y está muy bueno, pero aún el calor de la palabra que el Señor nos está enseñando, volviéndonos al origen de la creación y para qué hemos sido hechos y cómo el pecado está afectando y ha afectado nuestra vida desde el principio. Es ese calor aún más fuerte en mi espíritu, dándome gozo y paz. Yo no sé cuántos se sienten de esa manera también. Pero vamos a ver entonces que directamente de esa línea, de ese linaje de Caín, cómo viene la autosuficiencia humana. Es esa línea que trae todas esas, o responde a todas esas preguntas. ¿Por qué vemos tantas cosas hoy? ¿Por qué vemos al hombre actuar muchas veces tan mal? ¿Verdad? Tan sin control, que no respeta muchas veces ni siquiera lo que le conviene o no le conviene, simplemente actúa de una forma contraria cuando no tiene a Dios en su corazón. Y eso es lo que vamos a ver, pero a la misma vez vamos a ver esa línea desde el principio de la gracia soberana de Dios en Cristo. Y eso debe darnos aún más alegría el día de hoy. Y eso es lo que vamos a analizar, como bien nos vamos a examinar qué es lo que corre por nuestras venas. ¿Cuál es ese rastro que estamos siguiendo? ¿El de Caín? ¿O realmente ese rastro de la gracia soberana de Dios? Y para esto vamos a ir al primer punto. Démosle el siguiente, por favor. El primer punto le he titulado El corazón del adorador. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver ese hecho de que la fe frente a qué, a la autojustificación. Porque si no hubiera ese hecho de que yo soy autosuficiente, no necesitaríamos la fe. Pero precisamente la fe está para eso. Diego, le das next, por favor. Entonces,
rápidamente aquí, la historia nos lleva de inmediato a qué escenario, a un escenario religioso. Oiga bien eso, a un escenario religioso, no a un escenario donde se ve una relación con Dios, sino a un escenario religioso, porque Caín y Abel crecen, obviamente, ¿verdad? Ambos deciden levantar un altar para presentar una ofrenda ante Dios, ¿verdad? Uno trae del fruto de la tierra y dice que el otro trae las primicias del ganado, de lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces ahí que vemos, básicamente, lo que vamos a ver es que hay un error en el corazón de Caín, pero hay un acierto grande en ese corazón de Abel. Y tenemos que, miren lo que nos dice el verso 3, básicamente, que lo que primero que Dios ve, no ve la ofrenda, sino ve el corazón del que está ofrendando. Claramente la palabra dice que Él mira primero que a Abel, su corazón, y luego ve su ofrenda. De una se agradó y de la otra no se agradó, ¿verdad? Y aquí respondemos a esas preguntas por siglos. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? ¿Le ha pasado eso por la cabeza? ¿Por qué Dios rechazó a Caín? ¿Acaso Dios no, algunos dicen, ¿acaso Dios no le gustaban las verduras? Porque trajo frutos de la tierra, ¿verdad? Y esa es una pregunta que siempre se hacen. Pero el texto, hermano, nos revela hoy que hay un principio vital. Y es ese mismo principio de que Dios primero ve tu ofrenda y después, primero ve la ofrenda de tu corazón y luego ve lo externo. Esto es lo que importa, la relación con Dios. O sea, el problema de Caín no estaba en sus manos, estaba en su corazón. Y para esto, mis hermanos, cuando estudiamos esta parte de la Biblia, para poder expresarla, para poder exponerla, para poder aprender más, discernir más, hay algo que se llama exégesis, algo que hacemos para poder, o consultamos con la misma palabra, con otras cosas, con otros comentarios, para poder saber qué está diciendo el Señor desde el principio, en su origen, ¿verdad? Y si nos vamos a Hebreos 11:4, nos dice claramente cuál era la condición del corazón de Caín y por qué Dios mira, no le agrada esa ofrenda. Claramente dice 11:4 de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. O sea, Abel la trajo, podemos decir hoy que Abel trajo su ofrenda de corazón, en la gracia. Pero Caín trajo una ofrenda simplemente externa de sus manos, con un corazón contrario a lo que Dios es. Abel adoró reconociendo su condición. Claramente vemos también que trajo un sacrificio de sangre, admitiendo que necesitaba un sustituto para presentarse ante su Dios santo. Copien esa simbología ahí, de la sangre una vez más derramada. Y finalmente sabemos que Hebreo nos dice que lo hizo por la fe. Pero Caín, en cambio, trajo el fruto de su propio esfuerzo. La tierra en ese momento estaba, ¿qué? Maldita. El Señor había dado esa sentencia sobre la tierra. Más adelante sí vemos que el Señor mismo dice: ahora sí me van a traer fruto de la tierra. Pero en ese momento la tierra estaba maldita, y eso fue lo que trajo Caín. En otras palabras, le estaba diciendo: mira lo que mis manos han producido, Señor, acéptame por lo que hago, por las obras. Su ofrenda es un formalismo vacío. Cumplió, sí, con el ritual de traerle al Señor esa ofrenda, porque eso es lo que se hacía, pero no estaba cumpliendo internamente con su corazón. Recordemos esto, iglesia: la ofrenda que más agrada a Dios es nuestro corazón contrito y humillado. El salmista David en el 51:17 nos dice: el sacrificio que le agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Cuántos traemos esa ofrenda delante del Señor con esa actitud? Esa es la ofrenda que agrada al Señor. Y si bien es cierto, también en el capítulo 3 vimos la anatomía del pecado, que entra, ¿por qué? Por los sentidos. Entra por la primera semilla que se instala en la mente, que se lleva el corazón y se riega en toda tu voluntad. Pero aquí vamos a ver la radiografía básicamente de lo que extiende esa anatomía. ¿Por
¿Y cuál es eso? El orgullo humano. Miren el verso 5 dice: por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Y esto cuándo sucede esto, mis hermanos? Porque hasta el día de hoy muchas veces sigue sucediendo, cuando el Señor te confronta. Y cuando el Señor viene y te confronta, su Espíritu Santo quema en ti, se nos cae automáticamente la máscara de la religiosidad. Y sale a flote ¿qué? La autosuficiencia. Y por eso pensamos, o muchos piensan hoy en día, que todavía las buenas obras son las que son necesarias para alcanzar a Dios. Pero no es así. O la santidad dominical, sigue todavía vigente eso. Y no es como poner el dedo en la llaga para que sangre. Sino yo creo firmemente, mis hermanos, que la palabra nos restaura y nos alinea al entendimiento del corazón del Señor. Se vuelve esclavo de la envidia y del resentimiento cuando se actúa de esa manera. El corazón que es confrontado se amarga se amarga cuando ve a otros que les va bien, se enoja con Dios cuando las cosas no salen como quiere. Escuche esto: el pecado siempre produce un semblante caído y un corazón lleno de ira hacia el prójimo. ¿Cuántos podemos darnos cuenta de eso? Eso es lo que produce el pecado. Eso no es una cuestión como: ay, qué malo es él. Ay, mira, siempre... No. Es una raíz que viene desde el linaje de Caín. Entonces, pero Dios le presenta, porque a pesar de esa situación, Dios le habla con amor. A pesar de Dios mirar su corazón, le habla con amor, como lo hace hoy en día con nosotros. Miren cómo le habla en el verso 7: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está en la puerta, el acecho y con ganas de dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. La infinita paciencia de Dios. ¿Cuántos pueden ver y darse cuenta de esa infinita paciencia de Dios desde el principio y hoy con nosotros? Pero ¿sabes qué? Hoy te invito a que abraces, a que agarres esa paciencia de Dios, porque todavía tenemos tiempo. Va a llegar un momento donde el tiempo se va a agotar, mis hermanos. O en otras palabras, esa paciencia se va a agotar. Romanos capítulo 1. Sírvanse a leerlo y se van a dar cuenta. Antes que Caín cometiera el crimen, Dios desciende pastoralmente a confrontarlo. Le advierte que el pecado no es un error pasivo, sino que es personificado como una fiera salvaje. Cuando el Señor le dice esto en el verso 7, eso es lo que está personificando Él. Ese de agazapado, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos habla de un león rugiente que está listo para devorar. Así mismo es el pecado. Y eso no es de ahora, eso es desde el principio. Pero el Señor le dice: tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Dios le advierte que tiene la responsabilidad de no alimentar esa bestia. ¿Cuántos hoy recibimos esto? Tenemos la responsabilidad de no alimentar a esa bestia. El pecado en tu vida hoy funciona exactamente de la misma forma, o en nuestras vidas todavía. En el mundo ni se diga, la envidia, el chisme, la lascivia, el orgullo. No son debilidades inocentes, mis hermanos. Son fieras. Asimismo, fieras agazapadas a la puerta de la mente, no solamente de los hijos de Dios, sino del ser humano. Y siguen ahí. ¿Y qué quieren quitar? Tu testimonio con Dios, tu relación con Dios. Pero hoy en Cristo, 1 de Pedro 5 nos dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y viene lo que a mí siempre me ha gustado, esta parte del verso 9 de 1 de Pedro: resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Resístanlo. Y lo que sigue ahí dice: y él huirá de tu vida.
resístalo en la fe. ¿Qué te conlleva más la fe? ¿Qué te hace vivir más en la fe? La palabra, la relación con Él, buscarlo, clamarle, llamarlo, ser constantes. Como decíamos hoy en Juan 15:4, permanecer en Él. Eso es resistir, mis hermanos, resistir para que Él huya. Es increíble esto, porque si nos damos cuenta que lo que comienza como una fiera agazapada en un solo corazón, o en el altar de tu corazón, no se queda ahí, sino que sale como ese virus que es el pecado, e infecta todo lo que toque. Es más, desde el principio, el hombre no solamente queda depravado, sino es absolutamente todo. Todo se daña, en toda área, desde la más íntima hasta la más expuesta, desde la más pequeña hasta la más grande. Pero es producto ¿de qué? Del pecado, mis hermanos. Ahora quiero que veamos en el punto 2 la cultura de Caín, que es básicamente lo que hoy cualquiera podría decir: pastores, se está hablando de lo que está sucediendo hoy. Bueno, es el espejismo de lo que sucedía en el principio, lo que este linaje trae, que vemos que hay un progreso de todas las formas, técnico, pero a la misma vez que se está viviendo una bancarrota moral desde lo más grande y horrible. Después de asesinar a Abel, Caín, después de asesinar a Abel y recibir el juicio de Dios, Caín toma una decisión, dice, que marca el rumbo de toda su descendencia. El verso 16. Caín se retira de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Nod, al este del Edén. Eso es lo que registra la palabra. ¿Qué significa esta Nod? Significa vagabundo errante. Y al alejarse del rostro de su creador, Caín intenta calmar su vacío. ¿Cuántos hoy sienten un vacío en su corazón? ¿A cuántos no escuchamos? Hay una inquietud y un vacío. Conversaba yo con mi hijo el día de ayer, no sé si por aquí también se fue la luz, pero tuvimos que salir a la puerta y ahí nos sentamos un buen rato. Y yo siento, porque para mí no existen las casualidades sino los propósitos, tuvimos una muy bonita conversación con mi hijo ahí sentados en la puerta. Y hablábamos acerca de eso, de cómo ese vacío, a pesar de la tecnología, a pesar de la medicina con la más alta calidad que tenemos, no hay nadie que llene esos vacíos en el alma. Solamente, dígalo usted, solamente Dios. Así es, mis hermanos. Pero sigamos, porque el verso 17 y 18 nos dice que hay un espejismo de esta descendencia, que se empiezan a construir, dice, ciudades no solamente de tecnología, sino guiadas por el ego del hombre. Caín se unió a una mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad a la que llamó Enoc como su hijo. Dios había sentenciado que Caín sería un vagabundo en la tierra. Pero podemos tomarlo de esta forma, la rebeldía de este hombre. En otras palabras, es como: ¿vagabundo yo? No. Yo voy a echar raíces, yo voy a levantar mis propias murallas, yo voy a protegerme a mí mismo. Cuando nos vemos confrontados muchas veces, ¿verdad? No corremos a Dios, sino que nos centramos más bien en nuestro orgullo. Pero Él levanta la primera ciudad de la historia y le pone el nombre de su hijo. ¿Para qué? Para glorificar su apellido, para hacer alarde de su descendencia. ¿Se está entendiendo? Para hacer alarde, mis hermanos. Y eso es lo que se vive hoy y es lo que opera exactamente en la cultura moderna. Esa cultura guiada más bien por ese principio, esos principios de Caín. El hombre sin Dios, mis hermanos, intenta edificar fortalezas de seguridad, materiales, por supuesto. ¿Para qué? Para esconder su desnudez y su culpa espiritual. Eso lo sabemos. Hay quienes se sienten errantes, quienes se sienten vacíos y con miedo al rechazo.
esa es otra de las cosas que hoy en día y no se ve a simple vista. Pero hay tanta gente, e incluso en la iglesia, que tiene miedo a ese rechazo. Pero gracias a Dios que hoy nos está hablando y hoy podamos afirmarnos que si bien es cierto, por nuestras venas corre todavía ese rastro de Caín, Cristo vino a borrarlo. Y hay muchos que se construyen ciudades en el mundo virtual basados en apariencias perfectas para ocultar ¿qué? Su quiebre real. Se ha encontrado en esa situación donde se encuentra con alguien y le dice: oh, mira, estoy pasando por esto, por lo otro, y mira, y pegué esto, y mira, por favor, ora tú por mí. Y de repente, por alguna razón, estás ahí subiéndolo, mirando, voy a poner de esta forma, mirando los anuncios de la iglesia en Facebook, y tú ves ahí esa persona ahí de lo más contenta y lo más feliz. Y qué confusión, ¿no? Pero espérate, esta persona acaba de estar llorando porque está devastada, destruida. Necesita de la ayuda de Dios. Pero le puede más su ego de querer presentarse ante el mundo. Todo está bien. Todo eso tiene una raíz, y es esa raíz, mis hermanos, de esas ciudades de ego que queremos levantar. Porque eso es el intento del hombre caído por sentirse seguro lejos de su Creador. Ahora, esto me lleva a una pregunta, a hacernos una pregunta. ¿Cuál es ese rastro de la ciudad que estás construyendo y que estás viviendo? ¿Es esa ciudad basada en esa piedra de ego o en esa piedra que edifica nuestras vidas? La rebelión no es de ahora, viene desde el principio, mis hermanos. Pero a pesar de toda esa rebelión y de toda esa maldad en el mundo, Dios extiende, derrama sobre nosotros, sobre su creación, lo que llamamos la gracia común. Cuando estudiamos acerca de la gracia, y esto no es física o esa cosa así, no, esto es hasta cierto modo simple de entender. Porque hay una gracia especial a aquellos que el Señor ha elegido, y hay una gracia común que sostiene su creación. Porque si nos damos cuenta, las ciudades que este hombre fundó seguían creciendo. Claramente dice ahí que crean la música, los instrumentos de cuerda y de viento, desarrollan la metalurgia, forjando herramientas de bronce y de hierro. Entonces vemos que todo eso sigue en un auge. Y eso es lo que vemos también hoy. Porque Dios sigue derramando talentos, inteligencia, arte, ciencia, incluso sobre los que lo aborrecen. Es una gran verdad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los incrédulos pueden ser científicos brillantes, músicos extraordinarios o ingenieros superdotados. El progreso técnico-cultural es un regalo de Dios para la preservación de su creación. ¿Cuántos lo creen? Porque es un regalo de Él. Pero ¿sabe cuál es el peligro de esto? El peligro de la cultura de este linaje es adorar el regalo y despreciar al dador. Ese es el gran peligro. ¿Nos estamos ubicando? O sea, el avance de la ciencia y del arte sin la dirección de Dios, sin la dirección, sin el cimiento de su palabra, siempre terminará siendo utilizada para el servicio propio, para crecer el ego, para adquirir el poder. Y es lo que vemos hoy. Mis hermanos, necesitamos, para poder saciar el corazón del hombre, necesitamos a Dios. Necesitamos entender esto para que podamos cimentarnos realmente en lo que Dios tiene y ha hecho para nosotros. Y sin embargo esto sigue en adelante, porque en el verso 23, 24 vemos cómo la tecnología en ese momento llega a su madurez, en sus más altos picos, pero a la misma vez camina de la mano con una descomposición moral espantosa. De una descomposición moral, mis hermanos, personificada en una persona, en Lamec, el otro hijo que tiene Adán y Eva, Caín. Toman
las herramientas de hierro que inventó su hijo, y en lugar de usarlas para labrar la tierra, dice que las convierte en ¿qué? En armas destructivas. Y aquí es donde encontramos, mis hermanos, el primer poema. O sea, y esto me trae a mí, cuando Lamec mata a este joven, dice, y hace un alarde porque lo mata, ¿verdad? Y dice que él crea un poema, crea una canción, qué sé yo, parte de un verso. O sea, este alarde de crear, por ejemplo, poesía, música, para hacer alarde del mal, no es de ahora. Miren lo que le dice a Ada y a Sila, que son las esposas. Escuchen mi voz. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Parece sencillo cuando lo leemos ahora. Pero si te metes en esto y lo disciernes, le pides al Señor discernimiento, vas a ver que es la expresión, no es un poema bonito, o quizás suene bonito, como hablábamos la semana pasada, quizás suene sutil, pero está celebrando la muerte de alguien con sus propias manos, la muerte de un inocente. Y no solamente eso, sino que aquí también se registra la primera poligamia de la palabra en la Biblia. Y de ahí ya sabemos cómo eso sigue. Eso parece una radiografía, ¿verdad? Escalofriante realmente, de una sociedad moderna. Eso es lo que vivimos también hoy. Quiero decirte lo que representa Lamec hoy en día. Representa la cultura de la arrogancia, el machismo, la violencia desmedida y la impunidad absoluta. Recuerden, hay 2 rastros. Sigue habiendo ese rastro todavía. Y esa es la respuesta a muchas de nuestras preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué acontece esto? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto asesinato? Eso sigue ahí. Él presume su pecado, hace poesía de su crueldad, se burla de la justicia de Dios utilizando las mismas herramientas que Dios le había dado el conocimiento al hombre para crear. Hoy no es diferente afuera. Hoy hemos avanzado al punto de enviar, dice, cohetes al espacio, tenemos inteligencia artificial. ¿Cuántos lo saben eso? Tenemos medicina de punta, pero estamos en la quiebra moral más absoluta. Tenemos las mismas herramientas en las manos. Mi pregunta es, ¿cómo las vamos a usar? ¿Cómo las estamos usando? Se ha legalizado la muerte, destruimos el diseño de la familia. El diseño de la familia que la Biblia establece es hombre y mujer. Hoy se ha distorsionado. Se glorifica ¿qué? La violencia en la música, en el entretenimiento. Mis hermanos, aunque no queramos verlo, pues la cultura de Caín sigue vigente. Y nos muestra hoy que hay un progreso técnico. Y está bien que progresemos, está bien que evolucionemos. Pero todo esto, si no es bajo el temor de Dios, si no es por la relación que tenemos con Dios, nos va a llevar a la bancarrota moral. Y ahí nos va a mantener, en esa bancarrota moral, mis hermanos. Y Romanos 1, 21, 22 nos dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le negaron, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y aunque afirmaban por ser sabios, se volvieron necios. Lo que les decía ahora, revisemos el libro de Romanos. El virus del pecado no solo afectó el corazón del hombre, infectó absolutamente todo. Por eso necesitamos a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Seguimos o paramos? Sí. Vamos al punto número 3. En este punto número 3 lo que vemos, mis hermanos, es que hay un remanente de gracia. A pesar de la maldad, y me encanta, por eso en mí siempre resuena ese hecho de que, como dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, que a pesar de que
abundó la maldad, abundó, dice que, la gracia. Sobreabundó la gracia. Porque si se dan cuenta, una radiografía de un momento, de un tiempo, ¿verdad? De una humanidad desastrosa realmente, infectada por el virus del pecado. Pero levantó un hombre que cuando todos caminaban del lado contrario, este hombre caminaba con el Señor. Pero déjame decirte algo primero, porque el nacimiento de Set, como dice 25-26, dice que Adán volvió a unirse a su mujer y ella dio a luz a un hijo que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo al que llamó Enos. Noten el hermoso detalle del nombre de Set, que significa puesto, concedido o sustituto. Y hoy en día, ¿quién fue ese sustituto en nuestras vidas? Jesucristo. Miren cómo desde dónde viene esa sombra, esa tipología para Cristo. Eva, con los ojos de la fe restaurados, reconoce que este niño no era un logro de sus manos, sino un regalo de la pura gracia de Dios. Y yo me imagino a Satanás alegre, ¿no? Celebrando que con haber matado a Abel ya había matado la simiente, pero se equivocó. El diablo y quien sea que sea debe de saber que Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos saben eso? Dios no va a ser burlado nunca en nuestras vidas. Donde el enemigo trajo muerte a través de Caín, Dios planta soberanamente un sustituto para continuar la línea de la promesa. Hay un hecho que siempre buscamos, ese hecho de doblar las rodillas. Y a veces nos vemos tan extraños doblando las rodillas y cuando alrededor de nosotros hay tanta indiferencia, ¿verdad? Y yo me imagino ese mismo cuadro en ese momento. Dice porque el capítulo 4 cierra con una de las frases más monumentales de todo el Génesis. Fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. Por Set. Miren el choque, mis hermanos, de esas dos rastros familiares. La línea de Caín, oye bien, construye ciudades para glorificar su propio apellido, compone canciones para presumir su violencia y fundará imperios basados en el orgullo de sus manos, ¿verdad? Más adelante lo vemos en Babel. Pero la línea de Set hace algo completamente diferente. Dobla sus rodillas e invocan al Señor. ¿Cuántos aquí queremos siempre doblar nuestras rodillas e invocar el nombre del Señor? Gloria a Dios. La marca de la iglesia debe de ser esa misma marca, la dependencia única de Dios. El rastro de la fe no se edifica, mis hermanos, con rascacielos de egos. Se edifica con hombres y mujeres quebrantados que reconocen que necesitamos a un Dios. Y donde hay hombres y mujeres maduros que reconocen, no perfectos, que reconocen que necesitamos a Dios, habrán hijos conscientes que necesitan también a Dios. ¿Cuántos lo creen? Y esto nos lleva después de ese hecho de que se declara que toda rodilla dobla, declara el nombre del Señor, nos lleva al capítulo 5 básicamente. Y hay quien me ha dicho a mí: pastor, ¿qué cantidad de nombres que hay en el capítulo 5? ¿Verdad? Una lista ahí grandísima. Lo que estamos estudiando en las casas de adoración deben de haberlo estudiado ya, ¿verdad? Un montón de nombres, una genealogía, ¿verdad? Una genealogía que está marcada por un paso. Ahí hay un formato, y no necesariamente el mejor de los formatos, porque si hay algo que más resalta ahí es la palabra murió, muerte. Vivió tantos años, aprendió, tuvo hijos y murió. Sigue diciendo, vivió tantos años, tuvo hijos y murió. Vivió tantos años, tuvo hijos y murió. Y esa es la confirmación de la advertencia en Génesis 3, que el pecado trajo la muerte física a toda la raza humana.
Mis hermanos, sin embargo, cuando tú vuelvas a mirar el capítulo 5 y mires todos sus nombres, podemos decir algo como esto. En medio de ese cementerio de nombres, mis hermanos, el Señor nos muestra a ese hombre que caminaba en dirección contraria como el mundo camina. Este hombre que caminaba con su Creador. Con esto Dios le estaba demostrando a su remanente que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros. ¿Cuánto lo creen? La muerte no tiene la última palabra sobre tu vida. Si estás en Cristo hoy, el pecado no tiene el control de tu vida. Si estás en Cristo hoy y escuchas esto y redarguye tu corazón y te hace entender que necesitamos a un Dios y hay un vacío en tu corazón, hoy el Señor lo puede llenar. Pastor, ya todos somos cristianos. Sí, pero el cristiano vive en ese ejercicio constante de venir y pedirle al Señor que seamos llenos y renovados con su propia palabra. Amén. El cristiano vive en ese constante ejercicio de doblar sus rodillas y de reconocer en medio de esta sociedad, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con toda la iglesia, de que el Señor siempre tiene que seguir siendo alabado. Dice la palabra aquí que había una sangre que clamaba justicia en la tierra. El Señor le dice eso a Caín. Pero ¿sabes? Hoy hay una sangre que no clama justicia, sino hay una sangre que se derramó y perdona. Hay una sangre que en lugar de clamar justicia, dice, consumado es. Aleluya. Hecho está. Gloria a Dios. Libres son. Me he llevado tus dolores, tus dolencias. En lugar de reclamar esa justicia terrenal. La sangre de Abel pedía venganza contra su asesino. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por sus propios asesinos, dice, Padre, perdónalos. ¿Con qué sangre estamos siendo lavados día con día en nuestras vidas? ¿Con la que nos perdona? ¿Con la que nos une? ¿Con la que nos restaura? Esto me encanta y te lo voy a leer textualmente. Él murió, Cristo murió para cortar el virus de Caín en tus venas y adoptarte en la línea de la gracia. Hoy no tienes que construir más murallas para protegerte, porque Cristo es tu roca, y no tienes que presumir tus méritos, porque su justicia es tu túnica eterna. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso grande al Señor. Una vez más, mis hermanos, el Señor, la misma palabra, está haciendo más fuertes esos cimientos, no haciéndose Él más fuerte en nuestras vidas, sino en el entendimiento que debemos de tener para realmente sentirnos privilegiados de quién es Dios en nuestras vidas, de cómo acontecieron las cosas, quién está detrás todavía de todo, no solamente de su iglesia, también de su creación. Y la buena noticia es que no termina esto en el cántico de Lamed. Porque si ahí nos quedáramos estancados, ¿qué fuera de nuestras vidas? Sino hoy mismo podemos cambiar el rumbo. Hoy mismo tú puedes cambiar el rumbo. No tienes que seguir construyendo imperios de ego, imperios que oculten tu miedo, tu desnudez. Porque recordemos el punto número 1, que lo que se dio acerca de la ofrenda se dio dentro de un círculo religioso, digámoslo hoy en día. O sea que tú y yo podemos estar aquí hoy, pero ¿qué ofrenda estamos trayendo al Señor? Podemos estar predicando hoy, podemos estar alabando hoy, pero ¿qué ofrenda o con qué corazón lo estamos haciendo? Y hoy el Señor nos llama. Ven hoy al pie de la cruz, donde la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, ofreciendo perdón en lugar de juicio.
Deja de confiar en tu propio nombre y haz lo que hizo la línea de Seth. Dobla las rodillas e invoca el nombre del Señor. Amén. Nos ponemos de pie para invocar el nombre del Señor. Vamos a recibir la Santa Cena.